mundos de diferencia entre Alemania y México. Por eso amo México. Aquí haces amistad para toda la vida en una noche. La vida es la vida y hay que vivirla. Eso. Oye, ¿cómo fueron como tus primeras impresiones cuando llegaste acá? O sea, tú naciste en Múnich, Baviera, pero creciste en Mönchengladbach, ¿dijiste? Sí, viví es que mi madre nació ahí, Wald an der Alz, Garching, está cerca de, bueno, es en Bavaria, ¿no? Y mi papá, coqueto como era antes, se enamoró de mi madre. Y bueno, pues ya, obviamente, por su trabajo, él trabajaba en una constructora. Obrero. Ajá, entonces, como él es del otro lado, bueno, de Mönchengladbach se llama la ciudad. Dato curioso, es mismo estado donde vivo yo, pero sí están unos 250 kilómetros. Está cerca de Colonia. Exacto. Entonces, Mönchengladbach, y vivimos un buen de años allá. Y luego regresamos otra vez a Mühldorf am Inn, es otro pueblo, es como una colonia aquí en México, y allá es como un pueblo, ¿no? Es que los pueblos, ¿cuántos viven? 20,000 personas. Es que son bien chiquitos, o sea, aquí también existen como los pueblos mágicos, etcétera, pero, por ejemplo, yo crecí, o sea, en un pueblo, incluso es como un pueblo de un pueblo, ¿no? De 2,000 personas viven ahí. Exacto. Hay más como ovejas, vacas. Exactamente. Caballos. Humanos. Entonces allá viví últimamente y en esa parte hace un chingo de frío. Por eso 27 grados bajo cero. Yo dije, ya no aguanto más. ¿Pero en dónde? ¿En Mönchengladbach? No. En el sur. Ajá, por el 92, cuando regresé de mis 6 meses de México a Alemania. Ya. Y ahí sí tenía así como, hacía la decisión, me quedo, empiezo desde cero otra vez en Alemania o me aviento esa aventura al lugar realmente que amo, eso es México. Claro. Entonces ya me lancé a México y con esa, bueno, como ya mencioné, tenía como una novia por carta, ni la conocí en persona. A ver, cuéntame eso, cómo funcionó eso hace más de 30 años. Ajá, porque no había Facebook exacto. ni otras aplicaciones. Mira, en México había un periódico que se llama Segunda Mano. Hay una sección para publicar anuncios internacionalmente y tiene un anexo con Alles Umsonst. No me acuerdo cómo se llama en Alemania el periódico que tienen una amistad con el Segunda Mano del periódico de México. Entonces, lo que yo he hecho... Ay, listo, ¿eh? Sí, gratis, ¿eh? Así como un anuncio pequeño. Soy alemán y quiero vivir en México y busco vieja, ¿no? Bueno, novia, ¿no? Y así, a ver qué pasa, ¿no? Y de repente... ¿Pero lo pusiste en alemán o en español? No, en inglés. En inglés, ok. Sí, porque ¿Cuánto pagabas por ese anuncio en ese nada, entonces? era gratis. Ah, ¿era gratis? Sí, es de segunda mano. Recibí luego un chingo de correos. Entonces hasta hombres se ofrecieron, ay, te cuido, mi güerito y todo eso. Yo dije, no, yo soy bien hetero, yo quiero la mujer, ¿no? Entonces escogí entre todos la persona que más cumplió también mis expectativas, ¿no? Porque yo soy rockero, me encanta el rock, bueno, nada de música de Alpes o algo así como... Dieter Bohlen, bueno. Sí, es como lo que tú dices, la música de Alpes, eso también es otro dato curioso, parece bastante a la banda de México, ¿no? Es como la música folclórica, acordeón, tubo, lo que pues se toca en el Oktoberfest, ¿no? Mira, ahora es muy chistoso, ahora sí, a lo mejor es por la edad, ya me está gustando, ¿no? Pero cuando era yo joven... era puro Metallica, CC Top, Led Zeppelin y todo eso, ¿no? Eso era mi onda. Entonces, esa chica que conocí por este periódico, era igual, entonces, hasta más pesada, me mandó fotos así bien de ropa así, ya saben, de metaleros, etcétera, y hasta con personajes de los cantantes de grupos, etcétera. Entonces dije, no, pues está bien. Y luego me mandaba cintas. Antes habían cintas, así como hoy MP3. Nos mandamos cassettes a ver la música que te gusta y ella me mandó la música de aquí, con los grupos de aquí, el Tri, por ejemplo. ¿Y te gustó? Sí, yo dije, no manches. ¿Cuál es tu favorita del Tri? ADO. ADO. Ajá. ¿Se llama ADO la canción? No sé. O sea, una vez los vi, Tri, pero pues porque, por bueno, sorpresa. cantan buen de groserías. Es que las groserías aquí...
Pues no Me pasa nada, encantan. sí. Ajá. A ver, ¿cuál es tu grosería favorita? Bueno, no es directamente grosería, es como a huevo, ¿no? Así como, es a huevo. Y cuando me golpeo, ay, chingas, bueno, madre, ¿no? No sé, por la censura no quiero ser Ah, tan no hay así. pedo. Ah, no hay pero, eso. Bueno, depende. Sí, Depende. claro. Sí, sí. No, pero sí hay un chingo de chingo, por ejemplo. Ajá. Ajá, me encanta, ¿no? Suena bonito, ¿no? Pero hay cosas como a huevo no se puede traducir al alemán. Sería Auf ein jeden, Ei. auf jeden. A ver, pero eso es más de de Ah, mi ya. generación, Ajá. creo, ¿no? Sí, Es como más ghetto. ajá. Es que, Auf bueno, jeden, Alter. huevo en alemán es Ei. Y, Ajá. entonces ein Ei. Dices Ah, ein Ei. Ah, ya. pues aquí es ein Ei, ¿no? Aquí hay un huevo, pero a huevo directamente. Es como auf jeden. Ajá, sí. Hay otras palabras para decir tal vez lo mismo, ¿no? Pero, pues sí, entonces yo me enamoré tanto de México que ya con esa chica ya tuvimos, bueno, tuve pláticas y por carta y me puso ¿Cuántas una, cartas se escribieron hasta conocerse? pues, como 6 o algo Oh, así. no, sí fue un compromiso. Ajá. No, y ella No como hoy en día de quieres ajá, venir a ver Netflix ni sí, nada de eso. ella me dijo, ok, te doy un límite porque nada más estamos aquí escribiéndonos. Si no vienes hasta el 13 de julio de ese año de 93, entonces veo que no me quieres. Entonces ya es así como, tienes que llegar o olvídate de la mujer, ¿no? Entonces yo dije, no mames, sí quiero ir, está guapa y todo. Ah, ya te había Entonces, mandado fotos también. sí, te dije así con su ropa y todo, de rockera y todo, entonces estaba guapísima. Y entonces yo, órale, ya vámonos, ya ni modo. Y tú, para conseguir esa lana, porque como ya estuve desempleado en ese momento, ya con el accidente del coche y toda la cosa, no tenía como pagar el boleto. Entonces tuve que aceptar un trabajo horrible. Bueno, en Alemania hacen experimentos pagados a seres humanos, imagínense. Es que todos los medicamentos primero los hacen, no sé, pruebas con animales y todo eso, el famoso Yo conejo. me acuerdo de eso. Como estudiante, no, vi un Ajá, chingo de esos papelitos luego en la universidad, ¿no? ajá. Justo estamos buscando como Sí, cerditos de Guinea, ¿no? Así como, exactamente. a Yo me ver. apunté, a lo mejor por eso ando todavía medio loco, ¿no? No, no es cierto. Entonces, una buena lana que estaba exactamente para el vuelo y dije, ay, ay, ¿Y qué ay. te metieron? Me sacaron pruebas de sangre, así como con una cosita que nada más lo cerraban. Y era algo para el corazón que hace así como, ya ni sé cómo se llama el medicamento, ¿no? Pero era algo así por la presión. Ok. Ajá. Entonces, yo la verdad no sentí nada, ¿no? Entonces, ni me sentí mal. Pero yo he visto allá otros compañeros que hacen eso frecuente. No, no es para todo. Yo nada más digo, ojalá sobrevivo eso para llegar con esa chica a México y ya aquí vemos cómo lo hacemos, ¿no? Sí, porque ella me dijo, mira, si vienes, no te preocupes, tienes casa y juntos se hace la fuerza, yo tengo un trabajo, no, bueno, pero vente a esta fecha, si no, adiós, nada más hablas y hablas, ¿no? Entonces, como yo también cumplo mi palabra, entonces ya hice eso, ya tenía la lana, creo que $1,000 como de seguridad, era todo lo que me llevé a México, mis ropas y todo eso, ¿no? Entonces llegué y en el inicio todo bien. Obviamente, bueno, ya esas son cosas muy personales y a lo mejor esa chica me está viendo, jaló, jaló, pero ya no fue así como, pues, bueno, es que eh, mucha gente quiere hacer lo mismo, pero al revés. Entonces ella quería irse a Alemania. Entonces, como no me podía convencer, porque dice, ay, güerito, vamos a Alemania. Y todo, yo digo, no, yo estoy aquí, tú sabes, sabías Ya que... me sentí a gusto aquí, ya Ajá. no vamos. Entonces era más bien como, sentí como por interés, no era mucho amor por su parte, ¿no? Entonces yo dije, no, no quiero. Entonces no me sirves y ya me tuvo que largar de la casa y vivía solo. Y cuando yo me fui, bueno, ahí empezó realmente la gran aventura porque fue así como me sacó de su casa. Tuvo una suerte porque fue por la universidad en la calle Guamúchil, ahí por la Metro Universidad de la Ciudad de México, renté un cuarto. Es todo un milagro porque aprendí español en poco Y tiempo, sin eso escuela. no te costó. Unas caguamas, yo creo, porque aprendí más chupando.
Es lo mejor. Ajá, es que realmente cuando tú quieres hacer algo, tienes que reaccionar. No solamente estar callado y escuchando, tienes que también contestar, ¿no? Entonces, como se me suelta la lengua chupando, bueno, tomando alcohol, caguamas, es que mira, bueno, antes sí tenía pelo, así como estabas tú ¿Ah, antes sí? con pelo largo, yo Y ahora llegué, dices que por las caguamas no, ya no tienes pelo. no, no, donde yo vivía con mi ex, obviamente ella también tenía sus vecinos, ya saben, afuera luego tienen la puerta del coche abierta, la música, y yo pasando a la tienda, y oye, güero, ven, güero. Entonces dije, ¿qué pasó? ¿De dónde eres? De Alemania. A ver, quédate. Oye, cabrón, ven, compra 2 caguamas, uno para el güero y uno para mí. Entonces ya me secuestraban para chupar, ¿no? Entonces, a ver, cuéntame de Alemania y todo. Y mi novia, bueno, ya conocía a los vecinos, dicen, sí, diviértete un rato con ellos, no pasa nada, ¿no? Entonces platicamos, ya empecé. Entonces, cuando empezamos a platicar, obviamente, como gente de banda, ya antes del güey era el cabrón. Yo estuve en aquel tiempo en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Ahí empecé a vivir, ¿no? Con esa mujer. Entonces, así empecé ya a agarrar el español poco a poquito. Ah, Entonces, obviamente me equivoqué porque no bueno, yo pensé, por ejemplo, en Alemania es die Sonne, la sol. ajá. Entonces he dicho, mira la sol y el luna, y nadie me ha dicho nada. Hasta después que me enteré, no, no todo es igual. Pero nunca tomaste como un curso No, así. jamás, Ok, wow, nunca. está cañón. Sí, Porque sí, como manejas súper bien y hasta como la gramática, ¿no? Porque yo sí, muchas veces me he dado cuenta, como si hay banda, como que sí lo aprendió medio callejero, ujú, pero como ya luego tal vez no estudiaron como el ajá, subjuntivo o el indefinido, etcétera, ¿no? Y ahí ya luego batallan, pero el tuyo sí. está. Es que lo que me ayudó mucho es que antes no había Netflix y nada de eso. Y nada más había la tele con Canal 5 las películas Ujú. y las telenovelas, ¿no? Las novelas nunca me interesaban, aunque soy actor y he participado en bueno, esa es otra historia después. No, pero me ayudó mucho ver mucho la tele, porque muchas películas ya lo he visto antes, hasta en Alemania, que luego ya sabía la trama y poniendo atención, y como también me encanta mucho el cine, fui al cine leyendo luego los subtítulos, eso también, como hay una Claro, conexión cuando ves y lees los es subtítulos por buenísimo. la gramática, ¿no? Yo siempre recomiendo eso. O Ujú. sea, yo hace un chingo de tiempo también yo así aprendía en España viendo Los Simpsons, pero con Ajá, subtítulos, ¿no? exacto, Y se te queda como ya más grabado todo. exacto. Y como también soy profe de idiomas, siempre digo a los alumnos, ahorita como hay Netflix, escoges el idioma o subtítulo en el idioma que quieres aprender, te ayuda mucho. Y si no tiene Netflix, hasta en YouTube puedes igual poner con la pues sí, configuración el subtítulo de cualquier país, ¿no? Ándale, Alemán, inglés, para que te ayuda un poquito, ¿no? Obviamente el idioma, el YouTube todavía no lo cambia a otro idioma, claro. pero los subtítulos por la gramática.